Actitud frente a la palabra de Dios. ¿Cuál es mi actitud frente a la voz de Dios por medio de su palabra? Para ello vamos a ver en Éxodo capítulo 5, versículo del 1 en adelante, que dice: Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron: Esto dice el Señor, Dios de Israel: Deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Así, replicó el faraón. ¿Y quién es ese Señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Dice: yo no conozco a ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. Faraón empezó a escuchar la voz de Dios, tal vez como vos estás escuchando en este momento. Sin embargo, Faraón en ningún momento quiso escucharla con un corazón dispuesto, sino que en primer lugar él despreció la palabra de Dios. La primera actitud de Faraón fue que él despreció totalmente. Él dijo: ¿quién es ese Señor? ¿Por qué tendría encima que escucharlo? ¿Por qué tendría que encima dejar ir a Israel? Él no estaba diciendo que no conocía a Dios. Él lo que estaba diciendo era: yo no quiero vivir bajo las órdenes de ese Dios. Porque Faraón mismo se creía como un Dios. De la misma manera, Romanos capítulo 1 nos dice: es cierto, ellos, ¿quiénes son ellos? La humanidad. Ellos conocieron a Dios, dice, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Las personas conocieron a Dios, pero no quisieron darle gracia, no quisieron adorarlo. Si no, Romanos 1:28 más adelante me va a decir: por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Una de las actitudes de Faraón fue que despreció la palabra de Dios. La palabra de Dios decía una cosa, él la despreció totalmente. La humanidad despreció la palabra de Dios. La Biblia dice que lo que de Dios se conoce lo podemos saber porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, por medio de la creación. No hay excusa. Sin embargo, la humanidad despreció a Dios. Pero muchos hijos de Dios también desprecian la voz de Dios. En la Biblia está escrito que hay que ir y hacer discípulos, lo desprecian. Que hay que ir y predicar, lo desprecian. Que no hay que dejar de congregarse, lo desprecian. Se sigue despreciando la voz y la palabra de Dios. Pero la segunda actitud de Faraón fue que desafió la palabra de Dios. No tan solo despreció, sino que desafió. Él dijo: yo no conozco a ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. Claro, Moisés y Aarón se presentan ahí delante del faraón pidiéndole que deje salir al pueblo de la esclavitud de Egipto para ir a adorar a Dios en el desierto. Él no quiere dejar ir. Claro, el pueblo estaba siendo oprimido, teniendo trabajos duros. Sin embargo, cuando Moisés y Aarón piden esto, mira lo que dice que hace Faraón en el verso 9. Dice que Faraón dio la orden que cárguenlos con más trabajo, háganlos sudar. Así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. A ver, Faraón estaba diciendo que lo que Moisés y Aarón estaban hablando era una mentira. Y como consecuencia de ello, al pueblo se lo debía castigar el doble, darle el doble de trabajo, el triple. Todo para hacerlo sufrir al pueblo de Dios. No tan solo este tipo despreció la voz de Dios, sino que desafió totalmente a Dios. Claro, y vos sabés la historia, después vienen las plagas, 10 plagas. Empieza todo ese suceso, termina muriendo el primogénito de Faraón, y por fin deja salir al pueblo. Sin embargo, cuando deja salir al pueblo, se arrepiente y manda a buscarlo. Pero ahí va a pasar el milagro más asombroso, el cruce del Mar Rojo que está en Éxodo capítulo 14, que dice así, mira: entonces cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar, y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar,
pero el Señor los arrastró al mar. Mira ahí, enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores, el ejército de Faraón completo. Dice, no sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. El pueblo después de las 10 plagas había salido. El pueblo de Israel cruza el mar en seco. Y una vez que cruza, los egipcios quieren hacer lo mismo para agarrar al pueblo de Dios. Las aguas vuelven, terminan muriendo todos, y aquel que despreciaba a Dios, aquel que desafiaba a Dios. El verso 30 de Éxodo 14 me va a decir que los israelitas, los que eran oprimidos, dice que los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Y aquel que despreciaba a Dios, aquel que desafiaba a Dios, Dios va a terminar destruyendo todo el imperio egipcio. Ahí mueren los ejércitos de Faraón, los que tenían multitud en ejércitos, los que eran más ricos en cultura. Todos ellos estuvieron ahí, en el mar. No desprecies la voz de Dios. No desafíes a Dios ahora que hay tiempo, porque mañana puede ser tarde. ¿Y qué pasa si te pasa como le pasó al faraón, que se empezó a burlar, quiso hacer todo lo que Dios no quería que se haga? Terminó siendo destruido. Por eso el tiempo es hoy. El tiempo de venir a Cristo es hoy. El tiempo de reconocer tus pecados y confesarlos delante de Él es hoy. El tiempo de decir que sos un pecador y que solo Cristo murió en la cruz por tu pecado para salvarte. El tiempo es hoy. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Y también la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque Jesús murió por tu pecado, por mi pecado. Murió en tu lugar y en mi lugar. No se quedó en esa cruz ni en esa tumba. Hoy está vivo. Y quiere que todos sean salvos y procedan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué no le decís, Señor Jesús, perdona mis pecados? Tal vez desprecié tu palabra, tal vez desafié, pero no me destruyas. Perdona mis pecados. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Sálvame, Señor. Y para ti, mi querido hermano, que tal vez andas despreciando la voz de Dios, que andas desafiando la voz de Dios, la Biblia dice que hay disciplina divina, pero también la Biblia misma dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Que Dios te bendiga y que sea hasta el próximo video que podamos hacer.